Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades del mundo de las novelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy tenemos un vídeo explosivo, un vídeo que seguro va a dar que hablar porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, generando debates y especulaciones, la supuesta tensión entre Hande Erçel y Melisa Dongel. ¿Es cierto que Hande evita hablar de su amistad con Melisa? ¿Hay celos de por medio, tal vez relacionados con Kerem Bürsin? Prepárense para descubrir todo lo que sabemos, para analizar las pistas y para formar su propia opinión. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos, de los análisis profundos y de las noticias más recientes del mundo de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Y no olviden dejar sus likes y comentarios. Queremos saber qué piensan sobre este tema. Ahora sí, vamos al grano. El tema central de nuestro vídeo de hoy, y vaya que es jugoso, gira en torno a la compleja, y quizás inexistente, relación entre dos de las actrices turcas más hot del momento, Hande Erçel y Melisa Dongel. Ambas son jóvenes, talentosas y han conquistado la pantalla chica con sus interpretaciones. Pero detrás de las sonrisas frente a las cámaras, de los eventos glamorosos y de las interacciones aparentemente cordiales, muchos fans, observadores como águilas, han detectado algo más, una distancia, una cierta evasión, especialmente por parte de Hande, quien parece evitar meticulosamente cualquier mención directa a Melisa en entrevistas o publicaciones en sus redes sociales. Esta actitud, que no ha pasado desapercibida, ha encendido la mecha de las especulaciones, dando lugar a un sinfín de teorías, desde simples rumores de poca importancia hasta acusaciones de una enemistad profunda, alimentada por celos profesionales o, incluso por un interés amoroso en común, Kerem Bürsin. Para desentrañar este misterio vamos a sumergirnos en el pasado de ambas actrices, a repasar sus trayectorias profesionales y a analizar los puntos en común que han tenido, o podrían haber tenido, a lo largo de sus carreras. También examinaremos con lupa de detective las interacciones que han tenido en público buscando pistas, señales sutiles que puedan confirmar o desmentir la existencia de esta supuesta tensión. Porque seamos honestos, en el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo engañan, las pequeñas cosas pueden decir mucho más que las grandes declaraciones. Empecemos con Hande Erçel, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un ícono de la belleza y el talento. Su ascenso a la fama ha sido meteórico, impulsado principalmente por su papel protagónico en la exitosísima serie Senkalkam, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. En esta serie, Hande interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con una personalidad vibrante y llena de sueños, cuya vida da un giro inesperado al verse obligada a hacer un trato con el adinerado y aparentemente insensible arquitecto Serkan Bolat, interpretado por el guapísimo y carismático Kerem Bürsin. La serie, con su trama llena de enredos, romance, momentos divertidísimos y situaciones emotivas, se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Hande a la cima del estrellato internacional, convirtiéndola en una de las actrices turcas más reconocidas y seguidas en redes sociales. Pero Hande no solo ha brillado en Senkalkam. Su talento y versatilidad la han llevado a participar en otras series importantes que han contribuido a consolidar su carrera. Uno de sus primeros roles destacados fue en Güneşinkler, donde interpretó a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde, carismática y con un espíritu indomable. Esta serie, aunque no alcanzó la misma popularidad que Senkalkam, le brindó a Hande la oportunidad de demostrar su capacidad actoral y demostrar su rango interpretativo, consolidándose como una de las promesas de la televisión turca. Además participó en la serie Aşk Laftan Anlamaz junto a Burak Deniz, otra comedia romántica que también tuvo buena acogida entre el público. Estos proyectos, entre otros, han contribuido a construir la imagen de Hande Erçel como una actriz talentosa, trabajadora y con un gran potencial para seguir cosechando éxitos en el futuro. Ahora, hablemos de Melisa Dongel. Al igual que Hande, Melisa también es una actriz muy talentosa y versátil, que ha demostrado su valía en diferentes roles y géneros. Quizás muchos la recuerden por su papel en la serie Aşk Mank Intikam, donde interpretó a Ala Yılmaz, una joven ambiciosa, calculadora y con una personalidad manipuladora que complica la vida de los protagonistas.
Su actuación en esta serie fue muy elogiada por la crítica y por el público, quienes destacaron su capacidad para interpretar personajes complejos y con matices, mostrando tanto su lado vulnerable como su lado despiadado. Melissa también ha participado en otras series importantes como Bizi mi calle, la versión turca de la exitosa serie británica Shameless. En Bizi mi calle, Melissa interpretó a Tulay Serturk, una joven fuerte, decidida y con una gran capacidad de resiliencia, que lucha por salir adelante en medio de la adversidad. Su personaje en esta serie fue muy querido por el público, quienes se identificaron con su historia de superación y con su espíritu luchador. Pero, ¿dónde entra la supuesta tensión con Hande Erçel? Aquí es donde las cosas se ponen, digamos, más interesantes. Si bien no hay evidencia concreta, como un comunicado oficial o una pelea captada en vídeo, de una enemistad abierta y declarada, los fans, siempre atentos a cada detalle, han notado que Hande rara vez menciona a Melissa en sus redes sociales o en entrevistas, a pesar de que ambas han coincidido en varios eventos y proyectos a lo largo de sus carreras. Por ejemplo, ambas participaron en la misma agencia de representación al inicio de sus carreras, lo que sugiere que en algún momento, sus caminos se cruzaron de manera más cercana. También se rumorea, aunque no está confirmado, que ambas audicionaron para el mismo papel en alguna ocasión, lo que podría haber generado cierta competencia o rivalidad. Una de las teorías más populares que circulan en las redes sociales, y que ha alimentado aún más los rumores de una posible enemistad, es que la tensión entre Hande y Melissa podría estar relacionada con Kerem Bürsin. Como ya sabemos, Hande y Kerem fueron pareja durante un tiempo, luego de conocerse y enamorarse durante el rodaje de Esenkal Capm. Su relación fue muy seguida por los fans, quienes los consideraban una de las parejas más adorables, carismáticas y con una química innegable del mundo del espectáculo turco. Su amor traspasaba la pantalla y se reflejaba en cada interacción, en cada mirada, en cada gesto. Sin embargo, para decepción de muchos, la relación terminó, y aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, evitando dar detalles sobre las razones de la ruptura, muchos fans especulan sobre las posibles causas, buscando pistas en entrevistas antiguas, en publicaciones en redes sociales y en rumores que circulan en la prensa del corazón turca. Aquí es donde entra Melissa Dongel en la ecuación. Algunos fans creen que Melissa podría haber tenido algún tipo de acercamiento romántico con Kerem Bürsin en el pasado, ya sea antes, durante o después de su relación con Hande. Esta teoría, aunque no confirmada y basada principalmente en especulaciones, ha alimentado aún más los rumores de una posible rivalidad entre Hande y Melissa. No olvidemos que el mundo del espectáculo está lleno de triángulos amorosos, de celos, de envidias y de todo tipo de dramas, y que a veces la realidad supera la ficción. Pero, ¿hay alguna evidencia que respalde esta teoría? La verdad es que no hay nada concreto. No hay fotos ni vídeos que demuestren una relación romántica entre Melissa y Kerem. Sin embargo, algunos fans han interpretado ciertos comentarios o interacciones en redes sociales como posibles indicios de un interés romántico o de un acercamiento más allá de la amistad. Por ejemplo, algunos notaron que Melissa comenzó a seguir a Kerem en Instagram poco después de su separación de Hande, lo que generó aún más especulaciones y alimentó los rumores de un posible romance secreto. Además, algunos fans han rescatado comentarios antiguos de Melissa en los que elogia el trabajo de Kerem como actor, interpretándolos como una posible señal de admiración y, quizás, algo más. Es importante señalar que todo esto son solo teorías y especulaciones, basadas en interpretaciones subjetivas y en rumores que circulan en las redes sociales. No hay evidencia sólida que demuestre que Hande Erçel evita hablar de Melissa Dongel por celos relacionados con Kerem Bürsin. Es posible que la relación entre Hande y Melissa sea simplemente cordial, sin necesidad de una amistad profunda o de una rivalidad. También es posible que Hande prefiera mantener su vida privada al margen de los medios y de las redes sociales, evitando alimentar los rumores y las especulaciones. Además, hay que tener en cuenta que la percepción que tenemos de las celebridades a través de los medios y de las redes sociales no siempre refleja la realidad. A menudo solo vemos una versión editada y cuidadosamente construida de sus vidas, y es fácil caer en la trampa de crear historias y dramas que no existen. La realidad puede ser mucho más compleja y matizada de lo que vemos en las revistas y en los perfiles de Instagram. En resumen, el supuesto secreto que Hande Erçel oculta al evitar hablar de Melissa Dongel y los posibles celos de Kerem Bürsin son, por ahora, solo especulaciones y rumores. No hay evidencia concreta que respalde estas teorías, y es importante recordar que la vida de las celebridades es mucho más compleja y privada de lo que vemos en las redes sociales.
La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente esté en algún punto intermedio, lejos de los extremos que se pintan en las redes sociales. Así que ya lo saben, amantes de las series turcas. El mundo del espectáculo está lleno de misterios y rumores, y a veces es difícil separar la verdad de la ficción. Lo importante es mantener una mente abierta, ser críticos con la información que recibimos y no dejarse llevar por las especulaciones sin fundamento. No olvidemos que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propias razones para actuar como lo hacen. Y bien, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la supuesta tensión entre Ander Zell y Melissa Dongell. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo teorías y especulaciones, y que la verdad solo la conocen las protagonistas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Creen que Ande evita hablar de Melissa por celos? Dejen sus comentarios abajo y cuéntenos qué piensan. ¿Cuál es su teoría sobre esta supuesta tensión? Queremos leer sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando vídeos de calidad para ustedes. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde compartimos noticias, fotos y vídeos exclusivos del mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y curiosidades del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. No olviden comentar y compartir. Nos vemos pronto.